Mira, escribí el libro porque estoy cumpliendo 30 años como conductor de un noticiero allá en Estados Unidos, del conductor del noticiero Univisión. Y entonces quería juntar una treintena de entrevistas que reflejaran lo que he hecho en mi carrera. Y luego me empecé a dar cuenta que muchos de los que había incluido en el libro tenían algo en común, que eran rebeldes. Habían roto las reglas, se habían enfrentado a alguien, habían destruido un sistema y habían seguido su propio camino. Así que por eso se llama Lecciones de Rebeldes y Poderosos. Y el sin miedo porque entre los entrevistados me di cuenta que todos tienen miedo de algo, pero que los que logran hacer algo importante son aquellos que primero asumen que tienen miedo, lo reconocen, luego cambian las cosas. Este es, digamos, el contexto del libro. Y luego, de pronto, se apareció Donald Trump. Y cuando Donald Trump, en junio 16 del 2015, dice que los mexicanos somos violadores, criminales, narcotraficantes y sigue siendo una sarta de estupideces, me di cuenta y reconfirmé que nuestra principal función como periodistas es enfrentar a los que tienen el poder, a los que buscan el poder y buscar la verdad. Y aquí en este caso la verdad era totalmente opuesta a lo que decía Donald Trump. Así que lo podrán ver en la introducción y en la filosofía del libro, que para ser periodista hay que ser rebelde siempre y enfrentarse a esos que tienen el poder. Ha habido 2 veces en las que las entrevistas las he tenido que terminar con un guardaespaldas enfrente. Una vez en la primera cumbre iberoamericana llegó Fidel Castro, un dictador, porque eso es un dictador y hay que tratar como dictador a los dictadores. Le empecé a preguntar sobre la falta de democracia en Cuba y sobre la necesidad de un plebiscito. Era cuando había caído el muro de Berlín. Y de pronto empecé a sentir algo en mi estómago y era uno de los guardaespaldas que me estaba empujando y finalmente me tumbaron a un lado. Y años después, el guardaespaldas de Donald Trump me saca de una conferencia de prensa y es la primera vez que me sacan de una conferencia de prensa por querer hacer una pregunta. Así que estos, digamos, son 2 incidentes en los que guardaespaldas me sacan para que yo no siga realizando mi labor. Pero si lo pones en perspectiva, esto no es absolutamente nada frente a los más de 80 periodistas que han sido asesinados en México en las últimas 2 décadas y que se la juegan. Imagínate lo que es ser un periodista en Veracruz o en Oaxaca o en Chiapas y de pronto tener que enfrentarte al gobernador o a los narcos y estás absolutamente desprotegido. Así que yo tengo la gran suerte, es un privilegio de poder tener mi trinchera en Miami, que reporto, hago lo que quiera y puedo regresar y salgo a andar en bicicleta y no tengo guardaespaldas y no pasa nada. Ser periodista en México es una de las profesiones más peligrosas que existen. Yo lo que te diría es que a pesar de la censura, hay voces muy valientes en México. Y sí hay periodismo independiente y es un periodismo distinto a la férrea censura de prensa que existía antes. Ahora, lo que me parece extraordinario es que a pesar de los intentos gubernamentales de silenciar a muchos periodistas, esto es lo que nos está salvando. Las nuevas tecnologías lo que permiten es que cualquiera se pueda convertir en periodista y que cualquier evento puede ser reportado por un ciudadano común y corriente, por un estudiante, por un joven. Las grandes tecnologías nos han democratizado más, nos han liberado y de hecho vengo a México esperando la primavera mexicana. Llevamos muchas primaveras esperando las primaveras mexicanas, pero gracias a la tecnología y a jóvenes que no se dejan, jóvenes mexicanos, creo que tú sabes que yo sigo viendo con mucha esperanza y mucho optimismo lo que hay aquí en México. Creo que un periodista me decía que en México nunca pasa nada. Bueno, yo creo que sí está pasando. Cuando no le crees a tu presidente, y lo dicen en la calle, en las redes sociales, cuando hay un pase de lista diario de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, cuando los mexicanos salen a defender a otros mexicanos porque su presidente y su gobierno no lo hacen frente a los ataques de Donald Trump, creo que están pasando cosas y todas muy positivas. Eso es precisamente lo que como periodista yo más reconozco y disfruto, que es cuando te puedes enfrentar a los que tienen el poder.
porque esa finalmente es nuestra labor. Yo creo que lo importante es darnos cuenta que si nosotros no hacemos esas preguntas difíciles, nadie más las va a hacer. Y me paso haciendo mucha tarea. La periodista Bárbara Walters contaba que hay que saber del entrevistado más que el mismo. Y cuando logras hacer eso y usar las preguntas como arma, Oriana Fallaci, la periodista italiana, hablaba de que nuestras armas son las preguntas. Si lo logramos hacer, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Además, hay que ser contrapoder. Mientras más cerca del poder estás, menos haces tu trabajo. Creo que si hay que escoger entre ser amigo o enemigo de los poderosos, siempre hay que estar con una sana distancia. Creo que tengo dos grandes influencias. Una es Oriana Fallaci, la periodista italiana, que concebía la entrevista como guerra y escribe su libro Entrevista con la historia. Y la otra es Elena Poniatowska, que en la noche de Tlatelolco ella rescata los detalles de una de las peores masacres de la historia moderna de México. Y que solo con su grabadora logra evitar que la versión oficial del gobierno se convierta en la verdad histórica. Y eso me parece realmente extraordinario. Así que ellas dos influyeron muchísimo en mi decisión de convertirme en periodista. Y luego en Estados Unidos había dos grandes periodistas que me ayudaron mucho. Uno era Peter Jennings, que murió de cáncer de pulmón desafortunadamente, pero que me enseñó que lo más difícil en la televisión es ser natural frente a la televisión. Y luego Ted Koppel, cuyas entrevistas en televisión me marcaron por mucho tiempo. Como periodistas estamos obligados a tomar partido en casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y derechos humanos. Es ahí cuando hay que tomar partido. Y la lección de Desmond Tutu es preciosa. Primero, se ríe precioso. Es una de estas risas contagiosas. Yo quisiera aprender a reírme como Desmond Tutu. Y lo otro, yo le decía, ¿qué podemos aprender nosotros de lo que ustedes lograron en Sudáfrica? Él luchó, por supuesto, con Nelson Mandela para cambiar el apartheid en Sudáfrica, y me decía que tienes que estar convencido que al final vas a ganar. Y eso me parece extraordinario para todos los que quieren un cambio en México, los que quieren un cambio en Estados Unidos, los que quieren sencillamente vivir mejor, que están hartos, que están indignados. Me parece que esa visión de que la injusticia no va a ganar, es casi como de Superman y Batman, yo lo sé, pero de que la injusticia no va a ganar, me parece extraordinario.